En la larga y oscura lista de asesinos seriales, algunos nombres se recuerdan, otros se olvidan. Y luego están los que prefieren mantenerse en las sombras. Israel Keyes, un hombre común a los ojos del mundo, pero detrás de esa fachada se ocultaba un depredador frío y calculador. Su nombre nunca fue tan famoso como el de otros asesinos, pero sus crímenes fueron mucho más inquietantes. Keyes no cazaba por necesidad, cazaba por placer, y lo hacía de una manera que lo convertía en uno de los asesinos más metódicos y aterradores de los tiempos modernos. Nació el 7 de enero de 1978, en Richmond, Utah. Su familia era grande, pobre y profundamente religiosa, siguiendo la doctrina de un grupo extremista cristiano. Israel Keyes fue criado junto a sus 10 hermanos en condiciones de aislamiento total, viviendo en medio de los bosques, desconectados de la sociedad moderna. Sus padres, fanáticos religiosos, no creían en el sistema educativo tradicional y educaron a sus hijos en casa. Israel, desde joven, mostró comportamientos inquietantes, disfrutaba de la caza y la violencia, y tenía un extraño sentido de superioridad sobre quienes lo rodeaban. A los 12 años, la familia se mudó a un área más remota aún, en el estado de Washington, donde vivieron sin electricidad ni agua corriente. Fue durante estos años formativos cuando Keyes empezó a desarrollar una obsesión por la violencia. Más tarde, confesaría que ya desde esa época tenía pensamientos sobre asesinar personas. Fue entonces cuando su conducta antisocial comenzó a tomar forma. Una de las anécdotas más escalofriantes de su juventud fue cuando ató a un gato a un árbol y lo disparó repetidamente hasta matarlo. Su satisfacción al ver el sufrimiento del animal fue una señal clara de lo que vendría después. Pero esos primeros signos fueron ignorados o minimizados por su familia y la comunidad en la que vivía. Nadie sospechaba que este joven, tranquilo pero distante, acabaría convirtiéndose en un monstruo. Cuando Keyes cumplió 20 años, en 1998, decidió unirse al ejército de los Estados Unidos. Fue asignado a Fort Lewis en Washington, luego a Fort Hood en Texas y finalmente a Egipto. Durante su tiempo en el ejército, sus compañeros de armas lo describieron como un hombre competente, aunque algo solitario. A menudo bebía mucho y era conocido por su amor a la música heavy metal. Pero fuera de esas pequeñas excentricidades, parecía un soldado más. Aparentemente, mantenía sus deseos oscuros bajo control. Sin embargo, más adelante, Keyes revelaría que fue durante este tiempo cuando comenzó a fantasear más seriamente sobre el secuestro y asesinato de personas. Tras su baja honorable en 2001, Keyes decidió radicarse en el estado de Alaska, donde estableció su propio negocio de construcción. A los ojos del mundo, parecía haber formado una vida normal. Era un empresario respetado, tenía una hija pequeña fruto de una relación pasada y estaba comprometido con una mujer. Nadie sospechaba que detrás de esa fachada se escondía un asesino en serie meticuloso. Lo que hacía a Israel Keyes particularmente aterrador era su preparación. A diferencia de otros asesinos en serie que suelen actuar impulsivamente, Keyes planeaba cada detalle. Viajaría por todo Estados Unidos, escondiendo kits de asesinato que contenían armas, cintas adhesivas, químicos para disolver cuerpos y herramientas para desmembramiento. Estos kits podían permanecer enterrados durante años hasta que él decidiera regresar a recogerlos y llevar a cabo sus crímenes. Lo más inquietante era que Keyes elegía a sus víctimas completamente al azar. No tenía ningún tipo de patrón o preferencia en cuanto a la edad, sexo o raza de las personas que mataba.
Sus crímenes no eran impulsivos, sino cuidadosamente calculados para evitar cualquier tipo de rastro. A menudo, elegía áreas alejadas de su residencia, volaba a diferentes estados, alquilaba autos y conducía durante horas para encontrar el lugar perfecto donde cazar. Una de sus estrategias más aterradoras era acechar casas en las zonas rurales, aquellas que tenían menos probabilidad de estar vigiladas. Israel entraba sigilosamente en las viviendas en plena noche, secuestraba a sus víctimas y las asesinaba sin levantar sospechas. Algunos cuerpos jamás fueron encontrados, y es probable que muchas de sus víctimas ni siquiera hayan sido identificadas como asesinadas. El crimen que lo llevaría a su captura sucedió en Anchorage, Alaska, en febrero de 2012. Samantha Koenig, una joven de 18 años, trabajaba en un pequeño puesto de café cuando fue secuestrada por Keyes. En plena noche, la obligó a salir de su lugar de trabajo y la llevó a su casa, donde la mantuvo prisionera durante horas. Después de asesinarla, Keyes desmembró su cuerpo y lo escondió, pero no antes de tomar una foto de su cadáver, simulando que aún estaba viva. Durante los días siguientes, envió una falsa foto de Samantha junto con una nota de rescate a su familia, pidiendo dinero a cambio de su liberación. Utilizó su tarjeta de débito para retirar dinero de diferentes cajeros automáticos mientras viajaba por el país, creyendo que estaba a salvo. Pero fue ese error lo que finalmente llevó a su captura. La policía, siguiendo los retiros bancarios, rastreó sus movimientos y lo arrestó en Lufkin, Texas. Cuando fue arrestado, Israel Keyes confesó algunos de sus crímenes, pero dejó más preguntas que respuestas. En sus interrogatorios, reveló que había asesinado al menos a 11 personas, aunque la cifra real podría ser mucho mayor. La mayor parte de sus víctimas siguen sin ser identificadas, y muchas de sus confesiones se dieron de manera críptica y fragmentada. Keyes parecía disfrutar del control que ejercía sobre los investigadores, ofreciéndoles pequeños detalles mientras ocultaba mucha de la verdad. A lo largo de sus declaraciones, Keyes confesó algunos de los crímenes más brutales. Uno de ellos fue el asesinato de una pareja en Vermont, Bill y Lorraine Currier, en 2011. Keyes los eligió al azar, irrumpiendo en su casa durante la noche, secuestrándolos y asesinándolos de manera brutal. Sus cuerpos nunca fueron encontrados. Sin embargo, lo más inquietante fue la revelación de que, antes de Samantha Koenig, Keyes había asesinado a varias personas y nunca había sido capturado, debido a la meticulosidad de sus actos. Mencionó crímenes en varios estados, como Washington, Nueva York y Wyoming. Su capacidad para moverse sin ser detectado, para esconder evidencia y para desaparecer tras cometer un asesinato, lo convertía en un asesino serial especialmente peligroso. Sin embargo, en diciembre de 2012, antes de poder ser juzgado, Israel Keyes se quitó la vida en su celda, dejando tras de sí una carta enigmática y varios dibujos perturbadores. Su suicidio dejó muchas preguntas sin responder. Las autoridades creen que el verdadero número de víctimas podría ser mucho mayor de lo que él confesó. Hasta el día de hoy, muchas familias continúan buscando respuestas sobre los desaparecidos que podrían haber sido víctimas de su brutalidad. Israel Keyes no buscaba la fama ni la atención mediática. Para él, la caza era un juego, un desafío personal en el que buscaba la perfección en cada asesinato. Su suicidio dejó un legado de horror, misterio y cuerpos sin nombre enterrados en rincones olvidados de todo Estados Unidos. Los verdaderos monstruos, aquellos que caminan entre nosotros, a menudo no muestran su verdadera naturaleza. En el caso de Israel Keyes, ese monstruo permaneció oculto, acechando en las sombras, hasta que fue demasiado tarde.
¿Cuántos más como él pueden estar ahí afuera, esperando el momento perfecto para atacar? Si te ha inquietado esta historia y deseas conocer más sobre crímenes, misterios y lo oscuro de la mente humana, no olvides suscribirte a Historias Perturbadoras. Nos vemos en el próximo vídeo.